Si te está pasando esto, si justo ahora, cuando sentías que algo empezaba a acomodarse por dentro, la realidad parece desordenarse por fuera, esto que estás viviendo no es un error. Antes de que una manifestación se consolide, es común que aparezca una etapa que muchos no saben interpretar. Un gasto inesperado, una discusión que surge de la nada, el silencio absoluto de alguien que parecía acercarse. Una sensación de caos repentino. La mayoría interpreta esto como una señal de fracaso. Piensan, algo hice mal, me equivoqué, no funcionó. Pero desde una comprensión más profunda, y aquí Neville Goddard fue muy claro, esto no es retroceso, es resistencia. No resistencia del universo, no castigo, no prueba divina. Es la vieja realidad intentando mantenerse. Neville enseñaba que toda manifestación comienza internamente, en un cambio de estado de conciencia. Cuando tú empiezas a habitar un nuevo estado, aunque sea de forma sutil, la realidad externa aún está organizada según el estado anterior. Eso crea una fricción. No porque lo nuevo esté fallando, sino porque lo viejo todavía tiene inercia. Como una ola que ya fue lanzada y aún no termina de romper. Ese momento intermedio suele sentirse incómodo, confuso, incluso doloroso. Y aquí es donde muchas personas abandonan. No porque no puedan manifestar, sino porque interpretan mal la señal. Neville nunca habló de eco cuántico con ese nombre, pero sí explicó este fenómeno con absoluta claridad. Él decía que el mundo externo es un espejo retardado del estado interno que ha sostenido. Cuando cambias de estado, el reflejo viejo no desaparece de inmediato. Primero pierde coherencia, y eso se vive como caos. No porque todo esté empeorando, sino porque el antiguo orden está dejando de sostenerse. Lo que antes parecía estable empieza a desacomodarse. Relaciones, rutinas, patrones económicos, reacciones emocionales. Eso no es una señal para entrar en pánico. Es una señal para no reaccionar. Aquí está el punto más delicado y más importante. Si reaccionas con miedo, si entras en urgencia, si intentas arreglarlo todo desde el viejo estado, confirmas la antigua realidad. No porque seas débil, sino porque la atención es el alimento de lo que existe. Lo que atiendes con emoción intensa, lo refuerzas. Neville lo decía de forma simple, no luches contra las apariencias. Porque luchar es creer que son reales. El silencio repentino, la pausa incómoda, la crisis aparente, no son castigos, son vacíos. Y el vacío es esencial. Nada nuevo entra en una vida que está completamente llena de lo viejo. Ese silencio no es abandono, es espacio. Ese gasto no es ruina, es reacómodo. Esa discusión no es ruptura, es tensión liberándose. Pero solo si no la alimentas con pánico. Aquí es donde la sabiduría se vuelve práctica. No se trata de pensar positivo, no se trata de repetir afirmaciones, no se trata de convencerte de que todo está bien. Se trata de no volver al antiguo estado. De sostener presencia cuando el impulso es reaccionar. De observar sin dramatizar. De permitir que el viejo orden se disuelva por falta de atención. Neville llamaba a esto permanecer fiel al estado asumido. No forzarlo, no defenderlo, solo habitarlo. Muchas personas se rinden justo aquí. Porque este punto no es espectacular, no da dopamina, no da señales inmediatas, pero es el umbral. El momento exacto donde la vieja realidad ya no se sostiene y la nueva aún no se muestra del todo.
Si cruzas este punto sin regresar al miedo, sin correr a controlar, sin buscar pruebas externas, la reorganización ocurre sola. Esto no es magia, es coherencia. No estás fallando, no estás retrocediendo, no perdiste la manifestación. Estás atravesando el punto donde la antigua estructura se cae porque ya no puede sostenerse en el estado que ahora habitas. El caos no es el enemigo definitivo. Es el síntoma de que algo se está reordenando. Y si no te rindes aquí, no reaccionando, no huyendo, no volviendo a lo viejo, la realidad responde no porque la fuerces, sino porque ya no puede mantenerse como antes. Después del caos inicial, cuando lo externo se desordena y lo conocido empieza a fallar, llega una etapa mucho más sutil. No es ruidosa, no es evidente, no se anuncia. Es el momento en que la realidad parece quedarse en silencio. Nada avanza, nada retrocede claramente, nada confirma. Y ese silencio, para la mayoría, es más difícil de sostener que el caos. Porque el caos al menos se siente como movimiento, el silencio se siente como vacío. Muchas personas creen que todo se detuvo, pero desde una comprensión más profunda, y aquí Neville Goddard fue preciso, esto no es detención, es suspensión. El antiguo estado ya no está siendo alimentado, pero el nuevo todavía no se ha consolidado. La realidad externa entra entonces en una especie de neutralidad. No responde como antes, pero tampoco refleja todavía lo nuevo. Y esa neutralidad incomoda porque el ego no sabe operar sin reacción. Durante años, tu atención sostuvo ciertos patrones sin cuestionarlos. La forma de preocuparte, la manera de anticipar problemas, el hábito de interpretar silencios como rechazo, la tendencia a controlar lo incierto. Eso creó una estructura interna sólida, una identidad funcional, aunque no necesariamente consciente. Cuando empiezas a retirarte de ese estado, no ocurre un colapso inmediato. Primero ocurre algo más extraño. La estructura queda sin soporte. Y una estructura sin soporte no cae de inmediato, se queda suspendida. Ese es el silencio que estás viviendo. No es ausencia de creación, es ausencia de alimentación. El mundo externo deja de reaccionar porque ya no recibe la misma energía. No hay castigo, no hay rechazo, no hay señal negativa. Hay falta de combustible. Aquí aparece una tentación muy específica y muy humana. La tentación de volver a hacer algo solo para sentir control. Buscar señales, forzar conversaciones, revisar mensajes, interpretar cada detalle, reactivar el drama. No porque eso ayude, sino porque devuelve una sensación conocida. Neville enseñaba que este es el punto donde el estado antiguo intenta reafirmarse. No de forma violenta, sino a través del impulso de reaccionar. Porque reaccionar es volver a habitarlo. Y aquí es donde se decide todo. No en la visualización inicial, no en el deseo que formulaste, no en la intención que declaraste, sino en si puedes no regresar cuando no hay refuerzos externos. Este momento no se siente poderoso, se siente incómodo, porque estás aprendiendo a existir sin las referencias que antes te definían. El silencio no es vacío, es espacio no ocupado. Y el espacio no ocupado es lo único que permite que algo nuevo se forme. Si llenas este espacio con miedo, la vieja realidad encuentra dónde sostenerse. Si lo llenas con urgencia, confirmas el patrón anterior. Pero si lo atraviesas con presencia, sin dramatizarlo, sin interpretarlo como pérdida, el antiguo estado se disuelve solo. No porque lo destruyas, sino porque deja de tener sentido. Neville lo llamaba permanecer fiel al estado asumido. No defenderlo, no demostrarlo, no explicarlo. Simplemente no abandonar la coherencia interna, aunque afuera no haya respuesta inmediata. Este punto es invisible para la mayoría. Por eso muchos dicen, no funcionó.
cuando en realidad estaban exactamente donde todo comenzaba a reorganizarse. El silencio no es una negación, es una transición. Y si puedes quedarte aquí sin volver al miedo, sin forzar movimiento, sin llenar el vacío, la realidad empieza a responder desde una lógica distinta, no reactiva, no defensiva, no basada en el pasado, sino alineada con el estado que ahora estás aprendiendo a habitar. Hay un punto dentro de este proceso del que casi nadie habla con claridad. Es el momento en que la mente empieza a dudar no porque algo esté yendo mal, sino porque ya no puede sostener la historia anterior. Antes todo tenía una explicación clara: el miedo, la urgencia, la carencia, la anticipación constante. Aunque dolieran, esas explicaciones eran conocidas. Ahora, en cambio, esas narrativas comienzan a desvanecerse, y la mente, acostumbrada a interpretar todo, se queda sin guión. Ese vacío mental suele sentirse como confusión. No porque estés perdido, sino porque ya no estás interpretando desde el viejo marco. Neville Goddard explicaba que cada persona vive dentro de un estado. Un estado no es solo una emoción, es una identidad completa. Incluye la forma en que reaccionas, la manera en que anticipas el futuro, la historia que te cuentas sobre quién eres y lo que es posible para ti. Cuando ese estado empieza a perder fuerza, la mente entra en resistencia. No gritando, no atacando, sino intentando comprender algo que ya no funciona igual. Aquí es donde aparecen pensamientos como: antes al menos sabía qué esperar, ahora no sé dónde estoy parado. Esto se siente raro. Y esa sensación rara no es un error. Es señal de que la antigua identidad ya no encaja, y la nueva todavía no se ha asentado del todo. Este es uno de los puntos más delicados del proceso, porque la mente busca desesperadamente volver a algo estable. Y muchas veces confunde estabilidad con retroceso. Aquí surge la tentación de reinterpretar todo como fracaso, de decir: me estaba yendo mejor antes, al menos sabía quién era, tal vez debería volver a lo de antes. Pero Neville fue muy claro: volver al estado anterior no restaura estabilidad, solo restaura repetición. La mente quiere respuestas inmediatas, pero este proceso no se resuelve con respuestas. Se resuelve con permanencia. Permanecer sin definirte por lo que aún no se acomoda. Permanecer sin sacar conclusiones apresuradas. Permanecer sin usar el miedo como referencia. Este momento no se siente poderoso, se siente silencioso. Porque el poder aquí no está en controlar, sino en no volver a interpretar desde el pasado. La vieja realidad no se defiende atacando. Se defiende pidiéndote que la expliques otra vez, que la justifiques, que la analices, que la conviertas de nuevo en tu historia. Si lo haces, la sostienes. Si no lo haces, empieza a desvanecerse sin lucha. Este punto es tan sutil que muchos no lo reconocen como parte del proceso. Creen que algo se rompió cuando en realidad algo dejó de encajar. Y eso es muy distinto. Aquí es donde se empieza a gestar una nueva coherencia interna. No porque tengas claridad absoluta, sino porque ya no te traicionas para sentir seguridad. Empiezas a tolerar no saber. Empiezas a vivir sin explicarte todo. Empiezas a habitar el presente sin usarlo como puente hacia el miedo. Ese es un cambio profundo. Porque la vieja identidad se sostenía no por lo que eras, sino por lo que temías perder. Cuando el miedo deja de gobernar, la identidad pierde rigidez. Y una identidad menos rígida permite que la realidad se reorganice. No de golpe, no con señales dramáticas, sino con una sensación nueva, la de no estar en guerra con lo que ocurre. En este punto,
La mente empieza a relajarse, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita defender una versión antigua de ti. Y cuando la defensa cae, la reorganización avanza. No visible todavía, pero firme. Cuando la vieja identidad ya no tiene la misma fuerza y el miedo deja de dictar cada reacción, aparece algo que suele pasar desapercibido. La vida empieza a volverse extrañamente simple. No porque todo se arregle de inmediato, sino porque ya no hay tanta fricción interna. Las situaciones siguen ocurriendo, los desafíos siguen apareciendo, las personas siguen actuando como siempre. Pero tú ya no estás reaccionando desde el mismo lugar. Aquí ocurre un cambio clave que Neville Goddard consideraba esencial para que una nueva realidad pueda consolidarse. La atención deja de estar secuestrada por la urgencia. Antes, cada evento era interpretado como señal, cada silencio como amenaza, cada retraso como advertencia. Ahora, los hechos pierden carga simbólica. No porque no importen, sino porque ya no definen quién eres ni desde dónde te estás moviendo. Este es el punto donde muchas personas creen que ya no están manifestando. En realidad, es el momento en el que dejan de interferir. La mente ya no está empujando el proceso. El cuerpo ya no está en alerta constante. La emoción ya no está buscando confirmación externa. Se empieza a vivir desde una neutralidad consciente. No apatía, no resignación. Presencia sin dramatización. Y esta presencia tiene un efecto profundo porque corta el suministro energético de la vieja estructura. Neville decía que los estados no mueren por la fuerza, mueren por desuso. Cuando dejas de reaccionar como antes, cuando dejas de explicar todo como antes, cuando dejas de justificarte como antes, el estado antiguo simplemente no encuentra dónde sostenerse. Aquí también aparece algo importante. El deseo cambia de forma. Ya no se siente como urgencia, ya no se siente como carencia, ya no se siente como necesito que esto pase para estar bien. Se siente más limpio, más sobrio, más integrado. El deseo deja de ser una fuga y se convierte en una dirección. Este es un punto de madurez interna, porque ahora puedes querer algo sin perderte si no llega de inmediato. Puedes avanzar sin traicionarte para obtener resultados. Puedes sostener silencio externo sin llenarlo de conclusiones. La realidad empieza a reorganizarse no porque la empujes, sino porque ya no la contradices por dentro. Aquí muchas personas empiezan a notar pequeños ajustes, cambios sutiles en conversaciones, respuestas distintas de otras personas, oportunidades que aparecen sin tensión, no como milagros, como coherencias. Lo importante es entender esto. La nueva realidad no entra con ruido. Entra con naturalidad. Porque cuando estás alineado internamente, lo nuevo no necesita imponerse. Simplemente encaja. Y ese encaje se siente como alivio más que como euforia. Como claridad más que como emoción intensa. Como estabilidad más que como sorpresa. Este es el momento donde el proceso empieza a volverse irreversible. No porque ya tengas todo lo que deseas, sino porque ya no puedes volver a habitar el estado anterior sin sentirlo falso. La vieja forma de vivir ya no se siente verdadera. Y eso, aunque no lo parezca, es una victoria profunda. Cuando miras todo el proceso en perspectiva, algo importante se revela con claridad. La manifestación nunca fue un evento puntual, nunca fue un instante mágico, nunca fue una señal externa que aparecía para salvarte. Siempre fue un reordenamiento interno que se reflejaba afuera cuando dejabas de interferir. El caos que apareció al inicio no fue un castigo, ni una prueba para medir tu fe, ni una señal de que estabas fallando. Fue el último movimiento de una estructura que ya no podía sostenerse con el mismo nivel de atención. Toda realidad se mantiene viva mientras es alimentada. Se alimenta con pensamientos repetidos, con emociones sostenidas, con reacciones automáticas, con interpretaciones que se dan por verdaderas. Cuando ese alimento se retira,
la realidad no explota, no se destruye de golpe, no desaparece de forma dramática. Simplemente pierde fuerza. Y ese debilitamiento es lo que muchas personas interpretan como caos. Pero en realidad es desacople. Desacople entre quien eras y quien ya no puedes seguir siendo. Entre la forma antigua de reaccionar y una forma nueva que todavía se está asentando. Aquí aparece una enseñanza profunda que Neville Goddard repetía de distintas maneras. No se trata de hacer que algo ocurra. Se trata de ser alguien distinto antes de que lo externo lo confirme. Eso requiere una madurez que no se enseña en frases rápidas. Requiere tolerar momentos de vacío sin llenarlos con ansiedad. Requiere permitir silencios sin interpretarlos como rechazo. Requiere atravesar incomodidad sin correr a rescatar la vieja identidad. Ese es el verdadero umbral. Por eso tantas personas se rinden justo ahí. No porque no funcione, sino porque exige algo que la mente no quiere dar. Presencia sostenida sin garantía inmediata. Pero cuando atraviesas ese punto, algo cambia de manera definitiva. Ya no necesitas señales constantes. Ya no necesitas confirmar si vas bien. Ya no necesitas protegerte de cada incertidumbre. Empiezas a vivir desde una base más estable. Y desde ahí, la realidad responde distinto, porque tú ya no estás respondiendo igual. Las oportunidades no llegan como rescates, llegan como extensiones naturales de la coherencia que estás habitando. Las relaciones no se fuerzan, se ajustan, o se disuelven sin violencia. Las decisiones dejan de sentirse urgentes y empiezan a sentirse claras. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dividido por dentro. Aquí la manifestación deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia. Consecuencia de cómo te hablas, de cómo te tratas, de cómo eliges cuando nadie te ve. No es misticismo, no es fantasía, es coherencia aplicada. Cuando comprendes esto, la ansiedad pierde poder. La prisa se suaviza. La comparación deja de gobernar. No porque ya tengas todo, sino porque ya no te abandonas mientras avanzas. Y eso cambia todo. Porque una persona que no se abandona no necesita perseguir la vida. La vida empieza a encontrarse con ella. Este es el punto donde el proceso deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como camino. No perfecto, no lineal, no siempre cómodo, pero auténtico. Y cuando el camino es auténtico, la realidad se reorganiza sin que tengas que forzar nada. No te rindas en el umbral. No confundas el vacío con fracaso. No interpretes el silencio como retroceso. A veces, lo último que ocurre antes de que algo nuevo nazca es que lo viejo deje de hacer ruido. Y cuando eso sucede, no estás perdiendo nada. Estás dejando espacio para vivir desde un lugar que por fin puede sostener lo que deseas.